Y en la continuidad de estas charlas que estamos realizando a través de la revista Tribuna Roja, vamos a hablar con alguien que, si bien no ha jugado, si bien no ha hecho goles, ha formado parte de estas últimas 3 décadas con un papel muy activo. Me estoy refiriendo al médico del plantel de Defensores de Cambaceres, al doctor Clodomiro Cruz Valerio. ¿Cómo va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, digamos, a los que están siguiendo a este programa. Bueno, doctor, toda una vida ya dedicada a Defensores de Cambaceres. Desde el año, si no me equivoco, 1986. Sí, desde ese año estoy en forma ininterrumpido con el rojo, Gaby. Bueno, ¿y cómo se produce en aquel momento su llegada a la institución? ¿Cómo se dio? ¿Qué recuerda? Bueno, aquella vez fue, no sé si fue por, digamos, una circunstancia especial. Conocí a varios personas en la cual yo tenía consultorio en La Plata, y como paciente lo tenía a José Silvero, y una vez me comenta que por ahí no tenía médicos, a ver si podía suplir por un par de días o por un par de fechas. Yo me acerqué ahí y bueno, empecé actuando como médico, y hace casi 34 años que estoy en el rojo. O sea que vine por José Silvero, nuestro querido y amigo técnico, muy querido por Cambaceres, que nos dejó ya un tiempo, José Silvero, Gaby. Y bueno, había venido por un par de días, por un par de fechas, y ya pasaron 34 años, toda una vida. Sí, tal cual, sí. Y después mi gestión fue en forma continua. Pasaron muchos técnicos, pasaron muchas generaciones de jugadores, pasaron muchos miembros de comisión, pasaron muchos gentes, amigos, hinchadas y todo, ¿no? Y eso para mí es una etapa de mi vida, es una etapa en la cual pienso que me ha jerarquizado mi vida y me ha enriquecido como hincha y como ensenadense, Gaby. Doctor, naciste en Perú. ¿Y a qué edad viniste a la Argentina y por qué se dio esa posibilidad de llegar a nuestro país? No, yo nací en Perú, sí. Yo me vine más que nada para allá. Mi deseo era hacer la profesión, ser médico, y era muy difícil allá las carreras. Entonces opté por probar en Argentina. Yo llego a nuestro país en el año 70, y bueno, de esta fecha estoy en Argentina. Yo me naturalicé por opción, digamos, soy argentino en sí. Dijiste que llegaste en el 70, ¿qué edad tenías en ese entonces? Y bueno, era joven, era joven todavía, en los 70, sí. Sí, tengo ahora 74 años, restándolo más o menos, Sí. te vas a dar cuenta, ¿no? ¿Qué edad tenías? Hiciste toda tu carrera y prácticamente tu vida acá en nuestro país. Ya te adaptaste, sos un enseñador, un argentino más. Sí, yo entré en el año 70 a la facultad y me recibí en el año 78. O sea que tuve suerte de hacerlo en un buen tiempo, mi carrera como médico. Y después me especialicé, digamos, en medicina física y rehabilitación, después hice medicina y deporte, obvio también algo así, clínica médica general. ¿Y habías hecho algo anteriormente relacionado con el deporte o con equipo de fútbol, o Cambaceres fue tu primera experiencia? Puntualmente hablando, en cuanto a mi gestión como médico, empecé en Cambaceres como médico, digamos, en la parte de medicina y deporte, pero anteriormente un tiempo estuve
no sé si te acordás todavía, vos no habías nacido, el famoso Estadio Único, había una cancha en la cual iban muchos colegios a entrenar. Sí, sí, el estadio provincial. Y hacían sus actividades deportivas ahí. Entonces por ahí un tiempo fui contratado y casi un par de años habré estado ahí. Y entonces ahí fue mi primera experiencia como, digamos, relacionado al deporte, digamos. Eran chicos del colegio que iban a practicar el deporte, ¿no? Yo era como un médico de guardia ahí en el predio. Y después, la parte de carrera médica lo hice en Policlínico San Martín, estuve mucho tiempo. Después me fui por unos días también, por unos meses diré, al Cestino, y también me terminé jubilándome en Cestino. O sea que también fue un destino que me trajo a Ensenada, ¿no? Que ya por ahí quizás era un deseo también mío y se cumplió. ¿Y en algún momento pensaste por qué tantos años en Cambaceres te encariñaste tanto en el club que no te querés ir? No, eso es medio raro, ¿no es cierto? Que por ahí muchos, digamos, de clubes de deporte tienen, o cada técnico llevan su médico, ¿no? Van cambiando su plantel en sí, el cuerpo técnico, digamos. Y fue la casualidad, cada técnico que venía, o cada cuerpo, digamos, técnico que venían, siempre me dejaban a mí y hablaban conmigo para quedarme. Entonces así fue, digamos, sucediendo a lo largo del tiempo, y llegó un momento en el cual que ya prácticamente la comisión directiva o todo ya me dejaban, ¿no? Ya no buscaban médicos, sino buscaban técnicos y otro cuerpo técnico. Directamente yo era como algo de la casa ya. Sucedió así, Gaby. Ya sos como parte del inventario del club. Pasan los técnicos, pasan los jugadores, pero el médico siempre es el mismo. Y pienso que puede ser una coincidencia porque viste cómo es el deporte que por ahí es, como decía el finado Muñoz, que es una pasión. Es una cosa estar adentro de una cancha, estar con jugadores, compartir muchas cosas, hay compañerismo, hay mucha amistad y conoces mucho, te abre mucho el panorama en ese aspecto. Entonces por ahí de pronto te encontrás, digamos, con otro, digamos, forma de actuar o vivir como médico, y a veces eso te entusiasma, y eso te da esa continuidad, ese aspecto, ese cariño que te brindan también la gente, porque en la cancha te aplauden y también a veces no te aplauden también, es así. Y bueno, y te ha tocado vivir momentos buenos y momentos malos desde lo deportivo. El principal, el primero que llegó, teniendo en cuenta que llegaste como médico en el 86, fue aquel ascenso del 91. Lo hemos hablado con algunos protagonistas, vos en forma particular, ¿cómo viviste esa tarde de Junín? Y bueno, por supuesto en el deporte cada triunfo es muy especial, muy emocionante, es glorioso que uno vive esa circunstancia. En Junín, cuando salimos campeón faltando unas fechas, fue para mí, marcó una etapa de mi vida, porque cuando vivís esas circunstancias es único, es difícil de expresar en palabras, digamos, ¿no? Y hay que estarlo ahí. Y estando ahí nosotros una vez cuando terminó el partido estuvimos un tiempo recibiendo, digamos, ¿cómo te puedo decir? No sería, en el deporte siempre suele haber, digamos, agresiones, un poco de cosas que nos tiran, y esa tarde fue muy especial, recibimos mucho, digamos, ¿cómo te puedo decir? Una agresión, digamos, por los hinchadas de ellos, porque habíamos salido campeón en su cancha, ¿no? Esa es la bronca que ellos se manifestaron tirando cosas hacia nosotros.
Y bueno, y después ese logro se pudo repetir unos años después con el bicampeonato, el equipo de Casado, de Mancini, de Mariano Fernández como técnico, fue otra de las grandes alegrías. Y sí, después ya con el tiempo uno se va acostumbrando a esas circunstancias, a esos triunfos, ¿no? Porque cada ascenso que teníamos o cada campeonato que lográbamos era una cosa distinta, por supuesto, y se siente una alegría, y eso también me fue llevando a ser parte de Cambaceres como una familia y como algo que lo llevas adentro de tu corazón, que te encariñas con la institución y con la gente y también, digamos, con todos los que lo conforman, digamos, algunos en forma circunstancial, algunos en forma en tiempo corto y algunos todavía siguen estando en Cambaceres. Bueno, y en todos estos años seguramente tenés montones de anécdotas, montones de momentos vividos en la institución. ¿Alguno en particular que recuerdes? Y bueno, por supuesto, anécdotas ha habido varias, yo diría muchos, pero hay algunos muy particulares que por ahí que tienen, vale la pena recordar, ¿no? Yo me acuerdo una de las anécdotas cuando estaba de técnico Miguel Ignominielo, un gran técnico, sí, que pasó un par de ocasiones, dirigió a nuestro club. Ninguno de nosotros habíamos ido, como siempre, llegábamos un poco una hora antes a la cancha, o sea que a jugar de visitante. Entonces, ¿qué pasó? Que al haber llegado una hora temprano, salimos a comer afuera. Dejamos las cosas en la cancha, la documentación y nuestras pertenencias, y salimos a almorzar. Y cuando volvimos ya habían cerrado toda la cancha. Y en esa circunstancia nos empieza a pedir la documentación, y ninguno de nosotros no lo teníamos para acreditarnos la entrada. O sea que estábamos el hijo de Miguel, Miguelito, sí, estaba como kinesiólogo Adrián Toledo, y estaba yo como médico. Estábamos las tres personas, y primero pide a Toledo el documento, dice, bueno, ¿usted qué es? Bueno, yo soy el kinesiólogo. No tenía documento, y claro, el que estaba ahí, el que controlaba, lo miraba más o menos, ahí pasó. Y después le tocó a Miguel, y Miguel, ¿vos qué sos? No, yo soy preparado físico. Miguel era medio petizón, sí, siempre estuvo medio gordito. Dice, no me parece, dijo. Bueno, y yo estaba último, ¿no? ¿Y vos qué sos? Me dice. Y yo le digo, yo soy el médico. Dice, entonces yo soy María Teresa de Calcuta, me dice. No cerró la puerta. ¿Y pudieron pasar? Y después teníamos que gestionar y avisar a uno de los miembros de la comisión para que nos alcancen la documentación y así poder entrar. ¿Qué cancha era eso, te acordás? Me parece que fue de JJ Urquiza, sí. Y también tenés una historia particular que alguna vez me la contaste, que llegaste en un remis a la cancha de All Boys y entraste con el partido empezado. Es otra de las anécdotas que también que marcó mi vida fue eso, que nosotros teníamos que jugar con All Boys y yo estaba en el Cestino como médico. Y por ahí me dieron mal en el horario de la salida de la cancha. Y termino de atender al Cestino, voy a la cancha, se habían ido ya el micro. Y entonces en la cancha hay muy poca posibilidad de tomar taxi. Entonces me fui al centro, me acuerdo, la Merced y Horacio Cestino, me paré en Cestina. Pasó el primer taxi y me subí el primer taxi. Y le digo, mira, quiero viajar a Bajo Flores, lo digo que tenemos partido, y me quedé, no pude lograr alcanzar el micro.
Y bueno, dice, si lo alcanzamos, bueno, te llevo hasta ahí, o si no te llevo hasta allá. Bueno, yo la verdad no tenía ni dinero, nada, tenía el bolso del médico y nada más. Bueno, fuimos charlando y claro, por mala suerte el taxista se pierde porque entramos por centro de Buenos Aires y bueno, un laberinto en el cual se atrasó demasiado. Y cuando estábamos por llegar ya empieza el partido y como era un partido importante, transmitía y yo iba escuchando la formación, cómo entraba el equipo, todo, o sea que había empezado casi 15 minutos de juego cuando llegamos. Llegamos a la cancha, me acredité, me dejaron entrar, pero no pude entrar por la puerta principal, sino pude por un costado, me abrieron alambrado, como era médico, y me dejaron entrar a la cancha. Y en esa circunstancia, cuando entro a la cancha, hay un jugador nuestro tirado en la cancha. En vez de ir al banco o acreditarme con los árbitros para poder entrar, me fui de entrada a atender al jugador. Claro, en ese momento, atiendo al jugador, me dejan atender al jugador y se acerca el árbitro y me dijo, ¿de dónde has salido? Y ahora tenemos que expulsar. Bueno, hablan entre ellos, le expliqué las circunstancias, bueno, me dejaron estar ahí. Y claro, el cuerpo técnico que estaba ahí, me parece que era el último partido de Calderón ahí, y jugaba. Ajá. Después se fue a Estudiantes. Y también hizo su golazo ahí, sí. Calderón. Sí. Y bueno, llegó después los jugadores que estaban ahí, el cuerpo técnico y los árbitros, se preguntaban de dónde llegué, se miraban cómo había entrado. Claro, ¿de dónde saliste? Le expliqué que había entrado, como te explicaba, por un costado. O sea que normalmente para entrar a una cancha tenés que acreditar, tenés que firmar la planilla, hay un montón de requisitos. Pero pude entrar de esa forma y que también una cosa que por ahí siempre lo recuerdo, esa circunstancia, Gaby. ¿Y en alguna otra oportunidad, por el enojo de un técnico, entraste a dirigir un partido de divisiones inferiores? Y sí, también he hecho de técnico un poco, ¿no? Por supuesto, como vos sabrás, en Gamaceno no solamente dirigía, atendía o asistía a los jugadores de primera, sino atendía a los jugadores los más chicos también, fútbol juvenil, infantil, y en unas épocas jugaba la reserva, o sea que antes del partido principal siempre había partidos, digamos, de reserva. Y en esa circunstancia lo dirigía un técnico, yo lo voy a nombrar porque sí. Es muy querido, apreciado por mí, y era Alejo Santa María, sí. Estaba dirigiendo, digamos, las inferiores. Bueno, fue en ese momento en el cual íbamos perdiendo prácticamente el primer tiempo 3-0. Y claro, el técnico un poco no conforme con el rendimiento del plantel, bueno, dijo que no entraba más a la cancha porque no se merecían porque estaban perdiendo y digamos el performance del equipo no estaba para estar perdiendo 3-0 abajo, tenía que por lo menos ir empatando o ir ganando, porque en realidad había un buen plantel en ese momento. Y bueno, me dice, Cruz, hacete cargo. Yo estaba ahí parado, calladito, y me dice, Cruz, hacete cargo, me dice. Y lógico, yo entendí como, digamos, que era una cosa cierta y que me daba los mandos. Entro a la cancha y hago 3 cambios de entrada. O sea, cambiaste 3 jugadores. Claro, hago 3 cambios y claro, cuando se da cuenta que hago el cambio y él viene de la alambrada atrás, me empieza a hablar, Cruz, ¿qué hiciste? Bueno, yo hice el cambio.
no me dijiste que me haga cargo, bueno, una circunstancia obvia. Después nos olvidamos de eso porque terminamos ganando 4-0. 4-3. 4-0, sí, lo dimos vuelta digamos, el partido. También es otra de las historias o anécdotas que también marcaron en mi vida. ¿Sí? Y 34 años en el club, y la idea es seguir hasta que el cuerpo aguante. No, la idea es que por ahí no es que hasta el cuerpo aguante, sino yo quisiera, ¿no? Yo me siento todavía joven, porque cuando empezás a actuar, estar ahí, y te olvidas de tu edad, te olvidas. Lo único que te das cuenta cuando un jugador se lesiona, tenés que hacer un pique en diagonal, bueno, tenés que llegar, antes llegaba más rápido, ahora los piques son más lentos ahora. Un poco más lento. Esa es la diferencia, pero lo que pasa es que todos los años por ahí, mi familia, mis 2 hijas que tengo y mi nieta me dicen, ¿cuándo dejas un poco descansar? Lo digo, no, este año ya no voy a seguir, bueno, pero después sigo. Todos los años sí lo mismo. Claro, puede más, digamos, el aspecto, el cariño hacia el club que otras cosas, y aparte ¿cómo te puedo decir? Es una circunstancia única que vos vivís ahí en la cancha, Gaby. Doctor, y hablando de esta situación que estamos atravesando con la pandemia y de los protocolos que se hablan para la vuelta a los entrenamientos, ¿cómo lo ves? ¿Es factible los clubes del ascenso? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué medidas hay que tomar? Bueno, como todos sabemos, viste, ahora con esta circunstancia de la pandemia se habla mucho, digamos, no sabemos, es muy incierto. Si yo te digo tal fecha o tal mes vamos a volver, estaríamos mintiendo. Nadie sabe qué va a pasar. Es una cosa desconocida en la cual es como que alguien nos puso una piedra delante nuestro y es un obstáculo grande. Tenemos que lograrlo. Vaya a saber cómo tenemos que sortear o pasar ese obstáculo que tenemos. No solamente no sabemos qué es lo que va a pasar y cómo vamos a tomar los protocolos, porque se habla muchas estrategias, pero verdaderamente cuál sería lo ideal o desde cuándo iniciaría los entrenamientos y la competición. De todas maneras, esta circunstancia deportivamente nos ha puesto, yo pienso que a todos los clubes en general, nos ha puesto en una circunstancia en la cual no está generando nada económicamente. Pero de todas maneras, hemos aprendido cosas en las cuales no estábamos preparados. Especialmente ahora, con vos, estamos charlando vía, digamos, telefónico, vía Zoom, sí. Y que esta, digamos, crisis o esta pandemia o este virus que nos está atacando, nos puso en prueba nuestra capacidad de adaptación. O sea que hemos aprendido mucho. Pienso que nos va a servir mucho esto, que vamos a salir, digamos, con otro pensamiento y quizás también vamos a aprender muchas cosas, y eso nos va a llevar cuando el día nos abracemos, el día que nos juntemos, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta, digamos, de las circunstancias, lo que estamos pasando en este momento, que no es poca cosa, Gaby. ¿Y va a ser difícil aplicar esos protocolos en los equipos del ascenso, donde los recursos son realmente escasos? Lo que pasa es que hablando en el ascenso, los recursos no son tan suficientes, y aparte el fútbol especialmente son de grupo, y en la cual son muchos, y aplicar el protocolo va a ser un poco difícil si empezamos pronto, digamos, pero si por ahí dejamos un poco las cosas, y a poco seguramente vamos a volver, ojalá sea pronto, Gaby. Doctor, para ir redondeando ya esta nota, si te pregunto Cambaceres, ¿qué significa para vos en tu vida? Bueno, Cambaceres
Cambaceres para mí sería una parte de mi vida, porque vivir tantos años en un club, haber pasado muchas cosas que hemos charlado, que te he contado, es parte de tu vida, es como mi casa, es como mi familia, en realidad es parte de una etapa de mi vida que he transitado, digamos, en mi carrera profesional. Bueno, doctor, realmente ha sido muy amable, como siempre. Es grato poder hablar todas estas cosas ahora a la distancia y recordar un paso que es muy extenso y que creo yo que no debe tener antecedentes del fútbol argentino. 34 años al frente del departamento de una institución me parece que no sea todos los días. Y puede ser, no sé si en algunas instituciones ha pasado. Yo me acuerdo cuando cumplí 20 años, AFA me hizo un reconocimiento y a los 25. Y después ya, obvio, ya pasó, me parece que pasó, digamos, los tiempos y no sé si ha habido algún otro colega o en esa circunstancia como yo, pero de todas maneras me siento privilegiado, afortunado y con mucha, digamos, diría con mucha suerte en una etapa de mi vida que es Cambaceres. Doctor, gracias por la charla y te mando un abrazo grande. Bueno, otro, y pronto estemos de vuelta en la cancha, ese es mi deseo, y abrazarnos en cada gol o en cada triunfo que tengamos, abrazarnos, que hace rato que no lo hacemos. Y extrañamos esa circunstancia. Muchas gracias. Gaby. Hasta luego.